No se puede decir que se pretende frenar la crisis climática y destinar recursos a la ampliación del puerto de Valencia sin hacer una nueva declaración de impacto ambiental. Se está dejando morir el servicio de cercanías, que es los servicios que pueden quitar más coches de la carretera. Y, por último, en plena campaña de la naranja, mientras la naranja valenciana está en el árbol, los supermercados están inundados de naranja sudafricana, que compite de una manera absolutamente desleal con las naranjas valencianas y españolas. Por tanto, entendemos que ahí se tiene que hacer algo más. Son naranjas, las de Sudáfrica, que han tenido que venir desde 14.000 kilómetros. Por tanto, llevan detrás una huella de carbono absolutamente importante.